Buenos días, estudiantes. Mi nombre es Alejandra Bravo y el día de hoy, junto a mi colega Matías Silva, les hablaremos de las transformaciones isométricas. El objetivo de aprendizaje que trabajaremos en clases será el de trasladar, rotar y reflejar figuras en dos dimensiones. Específicamente, la clase busca introducir el concepto de transformación isométrica mediante la información entregada y las actividades sacadas del texto del estudiante y del currículum nacional. Se espera que como estudiantes tomen conciencia de las amplias maneras que existen en cuanto a la variación de posición y espacio de una figura, manteniendo sus dimensiones y su área. Esta actividad busca motivarlos a descubrir más de esto en distintos espacios, como lo son la sala de clases, el hogar o cualquier lugar en el que pueda tener a su disposición figuras geométricas. Volviendo al foco de la clase, debemos señalar que una transformación de una figura geométrica indica que, de alguna manera, ella es alterada o sometida a algún cambio. En una transformación isométrica es necesario tener presentes tres elementos: la figura original, la operación que describe el cambio y la figura que se obtiene después del cambio. Pero, ¿qué son las transformaciones isométricas? Las transformaciones isométricas son transformaciones de figuras en el plano que se realizan sin variar las dimensiones ni el área. La figura inicial y la final son semejantes y geométricamente congruentes. Existen tres tipos de isometrías: la traslación, la reflexión o simetría y la rotación. Es usual nombrar cada vértice de la figura trasladada, reflejada o rotada con la misma letra del punto original, pero con una pequeña raya encima que se denomina prima. Es decir, si tenemos en la figura original un punto que se denomina A, en la figura que fue sometida a una isometría se llamaría A'. En el caso de la traslación, cuando nosotros trasladamos una figura en el plano, lo que hacemos es moverla, sin girarla, conservando su forma y su tamaño. Todos los puntos se mueven la misma distancia y en la misma dirección. En el caso de la reflexión invierte la posición de una figura respecto de una línea que denominamos eje de reflexión. Reflejar una figura no cambia su forma o su tamaño, pero la da vuelta. Es como un efecto espejo. Si el punto reflejado en A es A', entonces la distancia entre A y el eje de reflexión es la misma que entre A' y el eje. La recta entre A y A' y el eje de reflexión forman un ángulo recto. ¿Cómo reflejar una figura formada por líneas rectas? Bueno, primero debemos marcar y nombrar los vértices, que en este caso es un triángulo y por ende tiene tres vértices, que los denominaremos A, B y C. También tenemos que tener claro que para reflejar una figura debe existir un eje de simetría o eje de reflexión, que viene siendo la línea roja que se ve en la imagen. Como segundo paso, debemos trazar rectas por los vértices y que éstas formen ángulos rectos con el eje de simetría, que son las líneas azules que se pueden ver en la imagen. El tercer paso es que cada vértice debe ser dibujado su reflejado en el otro lado del eje, pero esto debe ser respetando la misma distancia del vértice con respecto a la línea, al eje de simetría. Y por último, cuando ya tengamos los vértices puestos a la misma distancia en el lado contrario, debemos nombrarlos, como ya se había dicho antes, como A', B' y C', y al unir estos vértices tendremos la figura, pero en el lado contrario, ya reflejada. Rotación. En una rotación la figura se mueve de acuerdo con un ángulo. Esto es alrededor de un punto fijo y este se llama centro de rotación. El sentido de la rotación puede ser en el sentido de horario o antihorario. Aquí tenemos un ejemplo en el que la flecha celeste se debe rotar y debemos indicar
el ángulo y el sentido de la rotación. Bueno, en el primer caso tenemos una flecha en esta dirección, por lo que sabemos que el movimiento fue en 90 grados y en el sentido antihorario. En el segundo caso tenemos la flecha en el lado contrario, por lo que nos indica que fue el movimiento de 180 grados. Y nuevamente en antihorario. Y por último, nos encontramos con la flecha en el que tuvo un movimiento de 90 grados, pero en este caso en el sentido horario. Ahora, ¿cómo rotar una figura formada por líneas rectas? En este caso se nos pide que rotemos el triángulo con respecto a su centro de rotación, que está marcado en rojo, y esto se debe hacer en un ángulo de 45 grados en el sentido horario. Bueno, como primer paso debemos marcar y nombrar los vértices, que nuevamente en un triángulo son A, B y C. Segundo, trazar una recta que pase por el centro de rotación y un vértice. Siempre debemos tratar de empezar por el vértice número 1, que es A. Tercero, dibujo de un ángulo de 45 grados, en el sentido horario en este caso. Para esto debemos usar un transportador y formar el ángulo de 45 grados. Y al formar este ángulo debemos marcar el punto que viene siendo la prima, pero siempre respetando la misma distancia con respecto al vértice original con el centro de rotación. Como quinto paso, debemos hacer lo mismo con los otros dos vértices, y cuando ya tengamos todos los vértices en su prima, con el ángulo ya hecho de 45 grados, debemos unirlos y así podremos tener un triángulo rotado en 45 grados en el sentido horario. Bueno, ahora debemos identificar la transformación que se realizó. En el primer caso podemos ver que la transformación que se utilizó fue una rotación, ya que la letra R está vuelta al otro lado, se rotó en 90 grados, y en este caso en el sentido antihorario. Segundo, en el segundo podemos ver la letra Q, que está al revés, si lo podemos decir, y esto nos indica que esta figura fue reflejada, o sea que pasó por la transformación de reflexión. En el tercer caso nos encontramos nuevamente con una P que está de lado, o sea, está rotada. Y en el cuarto lugar nos encontramos con la letra G, que sale de su posición, pero manteniendo su forma. Muy bien, esto consiste a traslación. Y como quinto ejemplo tenemos la letra J, que se encuentra de cabeza. Esto nuevamente nos indica que fue una rotación, y en este caso de 180 grados. Bueno, luego de ver toda esta información, se darán unos ejercicios que quedan como tarea resolver la página 79 y 80 del texto de matemáticas de cuarto básico, toma 2. La información necesaria en caso de olvidar lo presentado hoy en el día de clases se encuentra entre las páginas 71 y 78 del mismo libro.
Ahora dejaremos unas imágenes de las páginas que deben resolver. Bueno, aquí están proyectadas las páginas 79 y 80, que son las que ustedes van a resolver en sus casas. Ahora, para terminar la clase, se entregará el ticket de salida en el que ustedes nos dirán qué fue lo que aprendieron en nuestra clase y cuál duda les queda. Y las dudas que queden en esta clase serán resueltas o serán vistas en la próxima clase. Muchas gracias por su atención. Bueno, para terminar con todo esto, debemos destacar que como futuros docentes, al realizar esta actividad, pudimos percatarnos y reflexionar acerca de la necesidad de ir adaptando los métodos de enseñanza dependiendo de los estudiantes, para asegurarnos de lo que estemos enseñando, todos lo vayan aprendiendo de la misma forma o a un mismo nivel. Y en este caso, esta tarea puede que no sea tan compleja, dado que se nos presenta una amplia variedad a la hora de enseñar. Y dependiendo la motivación del estudiante, este puede ir avanzando tanto en la sala de clases, en su hogar o en cualquier lugar que él estime conveniente, ya que tanto en la sala podemos buscar figuras o las mismas que un profesor presenta y en ocasiones se pueden pegar en murallas. También en nuestra casa lo podemos hacer con los juguetes, con muebles, con cualquier cosa que tenga la forma que sea una figura. Y también a la hora de salir pueden ser con edificios, con un vehículo incluso, que podemos ver la traslación que este hace a la hora de moverse. Esto lo podemos encontrar en cualquier lugar y esto puede facilitar la tarea de un profesor y el aprendizaje de un estudiante. Muchas gracias.